En 1593, el rey Enrique IV de Francia hizo una promesa que resonaría a lo largo de la historia. Declaró que ningún campesino de su reino debía ser tan pobre como para no poder permitirse una gallina en su olla cada domingo. Era una idea hermosa, una visión política de abundancia. Pero mientras el rey hacía promesas, los campesinos ya estaban comiendo, no necesitaban la gallina, y tampoco necesitaban al rey, porque durante más de 500 años sus comidas habían sido sostenidas por otro Enrique muy distinto. No un gobernante, no un noble, sino una planta. La llamaban Buen Rey Enrique, Chenopodium bonus Henricus. Desde la Edad Media hasta el amanecer de la Revolución Industrial, esta discreta planta perenne fue una de las fuentes de alimento más fiables de Europa. Crecía en huertos familiares desde Inglaterra hasta Alemania. No se compraba, no se replantaba cada año. La plantabas una sola vez y te alimentaba durante décadas. Bienvenidos a Plantas Olvidadas. Hoy reabrimos el caso del llamado espárrago del pobre y descubrimos por qué la agricultura moderna tuvo que borrarlo de nuestros campos. No porque fracasara, sino porque funcionaba demasiado bien. Para entender por qué el buen rey Enrique desapareció, primero hay que comprender cómo era la vida cotidiana a su alrededor. Imagina entrar en un huerto campesino en el año 1550, no una granja como la entendemos hoy, sino una despensa viva. No era un lugar de filas rectas ni de suelo desnudo. Era denso, estratificado y permanente, y en su centro crecía el buen rey Enrique. A comienzos de marzo, brotes gruesos atravesaban el suelo frío. Eran tiernos y dulces, cocinados como espárragos en una época del año en la que casi nada más crecía. En mayo aparecían las hojas verdes y anchas, ricas, terrosas y suaves, recolectadas como espinacas, y a diferencia de la mayoría de las verduras, no se detenía, seguía produciendo en silencio hasta la primera helada. Durante siglos, esta planta formó la columna vertebral de la dieta medieval. Entraba en sopas con puerros y acelgas, se hervía con pan para crear caldos nutritivos que sostenían a las familias campesinas durante inviernos largos y brutales. No era comida de supervivencia en el sentido moderno, era comida fiable, predecible, estacional y profundamente familiar. El mundo antiguo también la conocía. Escritores romanos describieron una planta tan valiosa que era exigida como tributo a las tribus conquistadas al norte de los Alpes. Los historiadores creen que se referían al buen rey Enrique. No era rara, no era exótica, simplemente se entendía, y desde el punto de vista nutricional era extraordinaria. Los análisis modernos muestran que esta discreta planta perenne supera a muchas de las hojas verdes que consumimos hoy. Mayor contenido mineral, más vitaminas, una fuente de alimento completa y resistente que no requería trabajo anual. Sin labranza, sin replantación, sin semillas que comprar cada primavera. Regresaba cada año según su propio calendario, como siempre lo había hecho. Así que la pregunta no es por qué los campesinos dependían de ella. La verdadera pregunta es esta. Si una planta alimentó a Europa durante siglos con un esfuerzo mínimo, ¿por qué dejamos de cultivarla? Sobre el papel, el buen rey Enrique nunca debería haber desaparecido. De hecho, según los estándares modernos, debería haberse convertido en un cultivo básico. En 1989, un estudio nutricional midió su contenido mineral y vitamínico. Décadas después, clasificaciones independientes de hortalizas perennes lo compararon con la espinaca, la col rizada y la acelga. Una y otra vez, el buen rey Enrique aparecía en los primeros puestos. Más hierro, más calcio, más vitamina C, niveles más altos de vitaminas del grupo B que la mayoría de las hojas verdes que la gente compra hoy.
y lograba todo esto sin exigir nada a cambio, sin fertilizantes, sin calendarios de riego, sin plantaciones anuales. No agotaba el suelo, lo construía. Sus raíces profundas alcanzaban nutrientes a los que las plantas de raíces superficiales no podían acceder. Su presencia permanente protegía la tierra durante todo el año. No era un cultivo frágil que dependiera de la intervención humana constante. Era autosuficiente. Entonces, ¿por qué estamos gastando miles de millones en diseñar verduras resistentes al clima, buscando tolerancia a la sequía y densidad nutricional, cuando una planta que ya había resuelto esos problemas existía desde hace siglos? La respuesta no es un misterio, y no es una conspiración, es geometría, porque la agricultura no eliminó al buen rey Enrique por accidente, lo borró por diseño en el momento exacto en que la agricultura dejó de tratarse de alimentar a las personas y empezó a tratarse de alimentar a las máquinas. El punto de inflexión llegó en silencio, sin debate ni ceremonia. A comienzos del siglo XVIII, la agricultura empezó a cambiar de forma, los campos se ensancharon, las filas se enderezaron, y por primera vez la producción de alimentos comenzó a adaptarse a las máquinas en lugar de a las personas. Una invención en particular lo transformó todo: la sembradora mecánica. Automatizó la siembra, aumentó la velocidad y redujo la mano de obra. Fue brillante, pero traía consigo un requisito oculto: la uniformidad. La máquina favorecía cultivos que podían plantarse desde cero cada año en líneas limpias y con espaciamientos predecibles: trigo, nabos, maíz, cultivos que obedecían a la geometría. El buen rey, Enrique, no lo hacía. Crecía en matas, se propagaba por las raíces, regresaba según su propio calendario. No podías forzarlo a crecer en filas rectas, no podías reiniciarlo cada primavera, no podías cosecharlo todo de una sola vez. Y, por eso, resistía la mecanización. A medida que la agricultura industrial se expandía, la eficiencia reemplazó a la nutrición como objetivo principal. Los agricultores ya no eran recompensados por la resiliencia o el valor nutritivo. Eran recompensados por la velocidad, la escala y la previsibilidad. Cuando los arados de acero y, más tarde, los tractores entraron en los campos, el veredicto quedó sellado. Los sistemas radiculares profundos de las plantas perennes se convirtieron en un problema. Sujetaban el suelo, se resistían a romperse, ralentizaban el proceso. Los cultivos anuales, con raíces superficiales y vidas cortas, eran más fáciles. Podías limpiar el campo por completo, empezar de nuevo y repetir el ciclo sin fin. Desde la perspectiva de la máquina, la mayor fortaleza del buen rey Enrique, su permanencia, se convirtió en su defecto fatal. No fue etiquetado como ineficiente porque no alimentara a las personas. Fue etiquetado como ineficiente porque se negaba a desaparecer cuando se le ordenaba. Las máquinas por sí solas no borraron al buen rey Enrique, solo crearon las condiciones adecuadas. El verdadero motivo llegó con una nueva forma de pensar sobre los alimentos, no como sustento, sino como producto. A comienzos del siglo XX, la industria comercial de semillas explotó. Los catálogos de semillas se extendieron por Europa y Norteamérica, ofreciendo cientos de variedades, todas prometiendo mayores rendimientos y un mejor control. Y escondida dentro de esa expansión había una verdad económica simple. Las hortalizas perennes son un pésimo negocio. Si vendes semillas de espinaca, el cliente tiene que volver el año siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Es un ingreso recurrente y predecible. Pero si vendes buen rey Enrique, pierdes a ese cliente para siempre. Lo plantas una sola vez, y tus hijos siguen cosechándolo décadas después. No necesita reemplazo, no necesita actualizaciones, no depende del mercado.
a mediados del siglo, las hortalizas perennes desaparecieron silenciosamente de los catálogos comerciales de semillas. No fueron prohibidas, no fueron condenadas, simplemente eliminadas. No encajaban en el modelo, fomentaban la autosuficiencia y la autosuficiencia no escala. Cuando la agricultura industrial alcanzó su madurez, la desaparición ya era total. Los cultivos anuales dominaban la financiación de la investigación, las políticas gubernamentales y la educación agrícola. La agricultura fue rediseñada en torno a temporadas de siembra, calendarios de insumos y máquinas que esperaban que la tierra fuera borrada y reiniciada cada primavera. El buen rey Enrique no sobrevivió a esa transición porque el sistema no tenía espacio para plantas que se negaban a ser reiniciadas, y entonces llegó la transformación final, la que fijaría esta lógica en todo el mundo. A mediados del siglo XX, la agricultura se volvió global. La llamada Revolución Verde prometió más calorías por hectárea y las entregó. Nuevas variedades de cereales aumentaron los rendimientos y salvaron a millones de personas del hambre. Pero el coste estaba oculto. Los altos rendimientos exigían fertilizantes sintéticos. Los campos debían replantarse cada año. La diversidad colapsó en monocultivos. La agricultura pasó a depender de máquinas y productos químicos para poder sobrevivir. Las plantas perennes, como el buen rey Enrique, no encajaban en este sistema. No respondían a los insumos anuales. No necesitaban ser reemplazadas y no podían optimizarse para una producción rápida a corto plazo. Por eso, la investigación, los subsidios y la educación siguieron el camino de los cultivos anuales. A los agricultores se les enseñó a pensar en temporadas, no en generaciones. El suelo pasó a ser algo que se usa, no algo que se protege. Elegimos la velocidad en lugar de la estabilidad. Y las consecuencias quedaron enterradas bajo tierra. La agricultura anual requiere perturbación. Cada año el suelo se abre y queda expuesto. El viento, el agua y los nutrientes se pierden antes incluso de que los cultivos crezcan. La historia ya nos mostró a dónde conduce esto. El Dust Bowl de la década de 1930 fue causado por arar praderas perennes y sustituirlas por trigo anual. Sin raíces profundas, la tierra simplemente salió volando. Las plantas perennes funcionan de otra manera. Sus raíces penetran profundamente y mantienen el suelo unido durante todo el año. Reducen la erosión, almacenan carbono y conservan la humedad. Los estudios muestran que pueden reducir la pérdida de suelo casi a la mitad en comparación con los sistemas anuales. Los cultivos anuales también desperdician agua. Sus raíces poco profundas se secan rápidamente. Las plantas perennes siguen extrayendo agua de reservas profundas. Y como la labranza destruye la vida del suelo, los productos químicos se vuelven necesarios solo para mantener los rendimientos. Las perennes no necesitan nada de esto. Ahora estamos pagando el precio de haberlas ignorado. El buen rey Enrique no desapareció, simplemente se apartó. A medida que las máquinas se apoderaban de los campos, la planta sobrevivió en lugares donde el beneficio no llegaba: huertos antiguos, terrenos de monasterios, aldeas de montaña. No fue prohibida, simplemente fue olvidada. Durante décadas vivió fuera del sistema, sin financiación, sin catálogos, sin atención, solo una planta perenne esperando. Ahora, las mismas condiciones que la borraron están empezando a desmoronarse. El suelo está fallando, el agua escasea, la inestabilidad climática está dejando al descubierto la debilidad de los sistemas anuales. De repente,
La permanencia ya no parece ineficiente, parece necesaria. El cambio rara vez se anuncia en voz alta, empieza en los márgenes. A medida que la degradación del suelo se acelera y el agua se vuelve menos fiable, las instituciones construidas en torno a la agricultura anual se ven obligadas a reconsiderar viejas suposiciones. La idea de que la tierra deba borrarse y reiniciarse cada año ya no se sostiene bajo presión. En los últimos años, los programas de conservación han empezado a reconocer lo que los agricultores comprendían de forma intuitiva desde hace siglos. Que las plantas de larga vida protegen tierras de larga vida. Las perennes están regresando lentamente a las agendas de investigación, no como curiosidades, sino como necesidades. Este cambio no está impulsado por la nostalgia, está impulsado por los límites. Límites del agua, límites de los fertilizantes, límites del propio suelo. Las mismas características que antes descalificaban a plantas como el buen rey Enrique, raíces profundas, crecimiento permanente, negativa a encajar en calendarios anuales, ahora se reinterpretan como soluciones. La estabilidad vuelve a tener valor, también la independencia. Y a diferencia de los cultivos experimentales que requieren décadas de mejora genética, el buen rey Enrique ya está aquí. Su genética está intacta. Su comportamiento es conocido. No necesita innovación para funcionar, solo permiso para regresar. Hoy puedes comprar sus semillas. Puedes plantarlas una sola vez. Y si lo haces, ocurre algo inusual. Sales del ritmo industrial. Dejas de participar en el reinicio anual. Y ahí es donde esta historia deja de ser histórica y empieza a ser personal. Cuando esos brotes regresan cada primavera, no solo estás cultivando alimento, estás eligiendo salir del sistema. Esta planta no necesita máquinas, ni productos químicos, ni permisos. Crece según su propio tiempo. Enrique IV prometió abundancia a través de sistemas que dependían de la estabilidad. El otro Enrique siguió alimentando a la gente en silencio, a través del colapso y el cambio. Una promesa fue pronunciada. La otra estaba arraigada en la tierra. Plantar buen rey Enrique no es una rebelión ruidosa, es elegir la permanencia dentro de un sistema desechable. Si esta historia cambió la forma en que ves las plantas que te rodean, suscríbete a Plantas Olvidadas. Estamos rescatando aquello que no fue destruido porque fracasó, sino porque no podía ser controlado. Planta una vez, deja que regrese.